Para comenzar, quiero felicitar al SENA en sus 50 años de labores en la construcción de una Colombia más competitiva y profesional. Mi nombre es Juan David Gómez Jaramillo, yo soy colombiano y también ciudadano israelí desde 1986. Soy miembro del Kibbutz Grofit desde 1991, en el que vivo con mi familia, mi señora y mis 3 hijas. Mi principal ocupación actualmente es el manejo de las plantaciones de dátiles del kibutz, y a nivel nacional hago parte también del comité de productores como representante y coordinador regional de los cultivadores del desértico sur de Israel. Durante la visita a Israel del director del SENA, el doctor Darío Montoya Mejía, y por mediación del embajador de Colombia en Israel, el doctor Juan Hurtado Cano, tuve la oportunidad de una charla con el director general. Fue la oportunidad para mí de narrarle mi experiencia en Israel como miembro de un kibutz y de transmitir mis deseos sinceros de estar a disposición de la entidad para cooperar en la formación de una Colombia más capacitada. Inmediatamente comenzamos a hablar de la posibilidad de adelantar un proyecto con enfoque kibutziano que siga esta filosofía de cooperativismo, diseñándolo para grupos de poblaciones vulnerables. Durante la también reciente visita a Israel del ministro de Agricultura, el doctor Andrés Felipe Arias, quedó claro también para el gobierno israelí que la decisión colombiana de combatir el terror y el narcotráfico a través del apoyo que se le está dando al sector agrario es una política acertada. Kibbutz Grofit es uno de los 270 kibbutz que existen en Israel. Grofit está situado 50 kilómetros al norte de Eilat, el balneario en el extremo sur del país, en las playas del Mar Rojo. Grofit fue fundado en noviembre del 67, tiene ya 40 años y cuenta hoy con 90 miembros, propietarios o socios, aproximadamente 40 familias y una población total aproximada de 400 personas. Esto incluye también parte de los trabajadores de varias de sus ramas productivas que viven en el kibutz, y los niños y toda la población del kibutz. Casi la mitad de los miembros trabajan por fuera del kibutz y reciben sueldos que se suman a los resultados de las diferentes ramas productivas del kibutz. Las principales actividades productivas son la industrial. El kibutz posee una fábrica de plásticos con especialización en bolsas con sellado de tipo zip, y además fabrica plásticos inteligentes para evitar corrosión de artículos metálicos en la industria o que evitan la descomposición de productos alimenticios. Es un producto llamado BioFresh. Somos también socios de una compañía de computación que presta servicios de redes en todo el país. En el área agropecuaria contamos con un establo lechero de unas 350 vacas. Contamos también con un establo de equitación donde opera un centro de rehabilitación para personas. Opera allí una escuela de equitación comercial, turística. La primera es, por supuesto, somos parte de una sociedad llamada Ardag, que es la mayor industria marítima de cría de peces en Israel, con instalaciones tanto en el Mar Rojo como en el Mar Mediterráneo. Esta es una de las empresas más rentables del kibutz. Existen también galpones para aproximadamente 30.000 gallinas para producción de huevos. En el campo de la agricultura hay mucho más diversificación. Se incluyen dátiles, girasoles, cebolla, maíz, papa, patata, melones, sandías, tomates y ajo. Se está haciendo actualmente también un proyecto de granadas.
En todos estos cultivos se practican tecnologías avanzadas y se logran, por lo tanto, altos niveles de exportación, cumpliendo con los más estrictos requisitos de calidad exigidos hoy en día por el mercado europeo, que es nuestro principal mercado. La siguiente presentación tiene como objetivo describir el sistema kibutziano, apoyándome en mi experiencia personal como miembro del kibutz y tratando de interpretar el sistema kibutziano lo más objetivamente posible. Para esto he contado pues con la colaboración del kibutziano, personalmente con su vocero y otros cuantos profesionales de dicha entidad. Los kibutzim se han tratado de levantar en muchos lugares del mundo, pero solo en Israel estos han sabido sobrevivir. La historia de Israel va ligada a través de los años a la de los kibutz. El énfasis que le he dado en esta presentación a los continuos cambios del sistema kibutziano explican tal vez el hecho de que a partir de un movimiento que comenzó hace casi ya 100 años, se ha dado lugar a un enorme grupo de comunidades autosostenibles. Empecemos con una definición textual. La palabra kibutz viene del ruso y significa agrupación, conglomeración. El kibutz en su definición textual es una comunidad socialdemócrata, autónoma, comunidad social, económica, fiscal y jurídica, y está legalmente definida y reconocida por la ley de Israel. Este movimiento o esta corriente combina una forma práctica de socialismo demócrata combinado con el sionismo. Fue el gran movimiento del pueblo israelí que quiso establecerse en la tierra de Israel como parte de su definición como nación. El movimiento kibutziano ha pasado por muchos altibajos y a través de los años se han visto obligados a realizar cambios radicales, toda una revolución. El kibutz clásico, en el que cada miembro daba lo que podía para recibir lo que necesitaba, está dando paso ahora a kibutz diferentes. En su mayoría han adoptado cambios radicales. Hace ya casi 100 años se fundó el primer kibutz, Dgania, en el norte de Israel, discapacitadas, paralelamente a Tiberíades, exactamente en 1910. Una entidad sin ánimo de lucro. Sus fundadores fueron descendientes o venían de migraciones rusas, judíos rusos que veían en Israel la tierra del pueblo judío. En 1927 se unieron ya varios kibutzim que a través de los años se habían fundado y se formaron los primeros movimientos kibutzianos. Entre 1936 y 39 ocurrió un hecho muy importante, la fundación de cerca de 57 kibutzim. Esta época fue denominada en la historia de los kibutz en Israel como la época de la torre y la muralla, por la forma como eran colonizadas las tierras y fundados los kibutz, los primeros núcleos de agrupaciones que luego se convertirían en kibutz. La mayoría de estos fueron localizados en la periferia de lo que es hoy el Estado de Israel. En un comienzo, forzados por la necesidad de una vida comunal en esos días pioneros, inspirados por las ideologías del movimiento del fin del siglo XIX, los kibbutzim desarrollaron una forma pura de vida comunal que ha sido, por supuesto, de gran interés mundial.
Yo personalmente puedo decir que durante el bachillerato fue de las cosas que me llamó la atención cuando hablamos de los kibbutz y de su desarrollo, de su tecnología y de su forma social que parece ser lo más cerca a una utopía. Originalmente, pues, esta definición de sociedad socialdemócrata en la que sus miembros aportan lo que pueden y reciben lo que necesitan, es como la idea básica de cuando se quiere ser miembro de un kibutz. La predisposición que tiene que llevar el individuo es del bienestar común, en que tú puedes o debes de trabajar de acuerdo a tus capacidades, pensando siempre en el bienestar de la comunidad y recibir de una forma muy modesta lo básicamente necesario. Claro que las personas somos distintas y cada uno puede dar de diferente forma, como recibir de diferente forma o necesitar de diferente forma. Ya desde los primeros días para el proceso decisivo se crearon unos comités o cuerpos disciplinarios que eran muy dominantes. Estos tenían dificultad para dar soluciones socialistas a toda la comunidad, ya que se definieron como empresas colectivas dentro del libre comercio israelí, que ya era un hecho. Los kibutzim se automanejan democráticamente y sus miembros participan activamente en las elecciones nacionales y tienen los derechos como cualquier ciudadano israelí. Estos principios de igualdad al principio fueron tomados a extremos. Un miembro, por ejemplo, no podía tener ninguna propiedad privada, la ropa, los instrumentos propios de trabajo, no podían recibir regalos ni herencia de afuera. Todo tenía que ser depositado o puesto a la orden de la tesorería comunitaria. La educación y la vivienda comunal de los hijos era tal vez de las características más importantes, de las realidades más difíciles en el kibutz, en la vida del kibutz, porque los hijos eran entregados pocas semanas después de nacer, eran entregados a las guarderías que tenían allí condicionamiento para educar los hijos, y allí vivían. Los hijos no vivían con los padres, vivían y crecían como hermanos. Esto tal vez es parte del secreto del éxito de los kibutz, porque eran grupos muy conjugados y dispuestos a los mismos objetivos y educados sobre las mismas bases y creciendo en hermandad máxima. Por supuesto que esto ha dado raíz a mucha controversia. Uno de los principales o de los primeros cambios que conllevaron a la creación de nuevos movimientos kibutzianos eran esos que aceptaban que los hijos se fueran a vivir donde los padres. Y este tema ha sido de mucho interés de análisis social, todas las repercusiones que tenía. Pues un hijo, su ambiente familiar era el grupo, que empezaba desde la guardería y seguía en grupos juveniles y hasta llegar al ejército, inclusive también luego como miembros activos del kibutz en su vida civil. Para garantizar también una máxima oportunidad para cada uno de los miembros, existía una rotación de puestos de trabajo, para que así se le pudiera dar a todos los miembros del kibutz la oportunidad de dirigir y de liderar. Todos estos puestos eran elegidos de acuerdo a capacidades y no siempre en un grupo existen las personas indicadas para liderar.
pero esto daba una igualdad de oportunidades y ha sido otro de los temas de interés laboral. Pasando a datos generales y a números de los kibbutz. En Israel existen 267 kibbutzim actualmente, en un gran movimiento kibbutziano que ha unido los dos grandes movimientos que han liderado esta historia. Hay un tercer movimiento también que es un poco más religioso, y son un número menor de kibbutzim. La población aproximada de los miembros del kibutz es de 100.000 personas, de las cuales la tercera parte son menores de edad y las 2/3 partes adultos. Tratando de describir el kibutz o dar un esquema del kibutz, en casi su totalidad los kibbutzim son asentamientos campestres con casas relativamente pequeñas y modestas, rodeadas de muchas zonas verdes comunes a los vecinos. No hay mallas o barreras o muros entre las propiedades. Los jardines son como públicos, digámoslo así. El mayor edificio es por lo general el comedor, donde está la cocina, hay un lobby. En cada kibutz existen también las guarderías para la educación preescolar. Ya los colegios son más regionales. En la mayoría de los kibutz también hay dotación de instalaciones para la práctica de deportes. Esto últimamente se ha utilizado como parte del complejo turístico en muchos de los kibutz que han empezado a ver en el turismo una fuente adicional de ingreso. Por supuesto que existen también las oficinas de administración del kibutz, y un mercado, una enfermería, lavandería, correo, biblioteca, un bar, discoteca y escenario para eventos culturales. Se cree o creía así que si los servicios están centralizados y hechos por el mínimo de miembros que trabajen en dichas ramas de servicios, pues cada miembro tiene la oportunidad y la obligación también de trabajar al máximo en su rama productiva o en su trabajo. En los últimos años los kibutz se han visto obligados a mejorar estos sistemas administrativos para economizar, porque eran una fuente de despilfarro y por supuesto no traían ninguna divisas al kibutz. Adjunto a las viviendas y a estos edificios públicos o administrativos se encuentran también por lo general las ramas productivas del kibutz, que pueden ser fábricas o prestadoras de servicios a lugares diferentes del kibutz, como talleres, carpintería. También los montajes agropecuarios como galpones y establos estaban en la cercanía de las viviendas y los edificios públicos. Y toda otra clase de negocios que el kibutz se ha inventado durante su historia. Más hacia las afueras del kibutz se localizan los sembrados agrícolas o las granjas para la agricultura. El medio de transporte interno más popular fue y es aún y seguirá siendo la bicicleta. Por las aceras de los kibutz es algo muy, digamos, muy peculiar o muy original del kibutz. Ver a la gente
yendo de las ramas de servicios o de sus ramas productivas hacia sus casas en bicicleta. Dado también la facilidad del tránsito en estas, pues es un ambiente campestre. Los carros últimamente se han multiplicado, aunque el tránsito de estos es por lo general por fuera del centro residencial y administrativo. Hoy en día la industria, pasando ya a temas económicos, la industria es la principal fuente de ingresos y sostenimiento del kibutz. En las casi 400 fábricas kibutzianas y en sus 11 corporaciones regionales trabajan más de 32.000 personas. Sobresalen la industria de alta tecnología, la industria plástica, el turismo y la industria de alimentos. Los kibutzim tuvieron que hacer este cambio de la agricultura a la industria debido a una crisis de la agricultura en los primeros años de los 80. Se vieron obligados a buscar diferentes fuentes de ingreso. La primera necesidad de los kibutzim fue ser autosuficientes en todo lo que fuera su producción agrícola, que era prácticamente para autoconsumo. Pronto ellos verificaron de que esta autosuficiencia no era suficiente. Y ya desde los primeros días del establecimiento, o aún antes del establecimiento del Estado de Israel, los kibutzim comenzaron a expandirse en industrias y a especializarse en ciertas ramas de agricultura más productivas. Y allí llegaron los famosos sistemas de irrigación por goteo y muchas otras patentes que el kibutz ha, desarrollado. Hoy en día la industria kibutziana produce más de 34.000 millones de shekels anuales, que son el 8% de la industria israelí, con el 17% de exportaciones. Esto es un dato que, si se compara con la población de los kibutz, que solamente es un 2% o menos, pues se nota la importancia que le ha dado a la industria israelí el trabajo en los kibutz. Existen empresas kibutzianas que están representadas en las principales bolsas de valores del mundo, especialmente en la Nasdaq. Los cambios por los que han pasado los kibutz durante los últimos años fueron cambios forzados, fueron decisiones tomadas para sobrevivir. Gradualmente los kibutzim han sustraído sus aspectos colectivistas, en vez de que cada miembro da según sus capacidades y resuelve según sus necesidades. Se ha pasado a que cada miembro pues se busca su trabajo y da de acuerdo a su preferencia y paga sus necesidades ya también de acuerdo a su preferencia. Se empezaron a analizar, ya las ramas productivas se veían como unidades productivas, no como otro lugar de trabajo del kibutz, donde todo era, en un comienzo no habían balances de las diferentes ramas de los kibutz, todo era hecho dentro de un balance general del kibutz. Ahora ya las ramas productivas se han convertido en unidades de producción que son planeadas y explotadas como tales, como unidades y no como parte del colectivo. Uno de los primeros cambios que se produjeron fue en los comedores, donde había un despilfarro enorme y donde se comenzó a pagar por las porciones, luego por cada artículo, en vez de recibir todo cocinado, pero decidido por el cocinero.
y, y a su gusto, pues la gente tal vez exageraba y había mucho desperdicio de comida y por supuesto de plata. O sea que fue el primer o la primera rama del kibutz o el primer aspecto que fue tratado como la posibilidad de ahorrar mucho dinero. Luego en muchos de los kibbutz, pues esos que han hecho cambios, porque no todos los kibbutz han hecho cambios. Existen kibbutz que debido a su solvencia económica ellos no se han visto obligados a cambiar, no quieren cambiar. Y existen muchos kibbutz, en su mayoría muy ricos, que no han hecho cambios y han quedado con las mismas filosofías con las que fueron creados. Siguiendo con estos cambios, el segundo renglón que fue tratado fue el de la electricidad. En este aspecto también había mucho despilfarro y se decidió pagar según el uso personal, y también a las unidades productivas se les empezó a cobrar de acuerdo a su consumo y no pagar igualitariamente por el uso total de la energía. Al principio había una cuenta y entre todos la pagaban. En muchos kibutzim se ha decidido también que cerrar los comedores es lo indicado por el alto costo que tiene un lugar tan grande para operar, y se le ha dado la oportunidad a las familias de que cocinen en las casas. La familia se ha convertido en el centro de decisiones en vez del colectivo mismo. Para eso también las casas se ampliaron y se mejoraron las instalaciones para que la gente pudiera cocinar en sus casas. Se cerraron también ya en todos los kibbutz no existen lo que eran las casas de los niños comunales, y se ampliaron las casas para que los padres pudieran albergar a los hijos. Este tal vez ha sido el cambio más impactante en la vida familiar de los miembros de los kibbutz. Y por supuesto, como era un tema tan controvertido, se realizó durante las guerras. La gente se vio obligada en la última guerra del Golfo, en el 90-91. La gente se vio obligada pues a refugiarse con sus seres queridos, y existían unos cuantos kibbutzim que aún en los que aún existían las casas comunales para los hijos. Pero una vez finalizada la guerra o desde el comienzo, ya los hijos se fueron a vivir con las familias. Recientemente se ha producido tal vez el cambio más radical de todos, y es cuando se ha empezado, se ha abandonado el principio de igualdad y se ha comenzado a recibir el salario de acuerdo al valor del mismo, de una forma diferencial. Esto ha llevado a grandes enfrentamientos dentro de los kibbutz. Pues hay gente que lo quiere, gente que no lo quiere. Por lo general el que lo quiere es porque tiene un buen trabajo que representa más dinero, y ha creado también muchos abandonos de miembros de kibbutz que se ven perjudicados por estos cambios. Pero ha incentivado también a la gente a buscar mejores trabajos, y yo creo que es la única salida que tiene el kibbutz, por lo menos esos que tienen problemas económicos. Claro que aún los kibbutz que han cambiado totalmente los presupuestos personales de sus miembros se ven responsabilizados por cada uno de los miembros. Pronto se hará ya una parcelación de las viviendas y se podrá tener propiedad en nombre del miembro del kibbutz, no como hasta hoy que era en nombre del colectivo. No habían escrituras personales, ahora esto se está tratando de establecer. Ya casi todos los miembros del kibbutz tienen cuentas bancarias y manejan su presupuesto a su antojo. Muchos de ellos tienen carro propio,
pueden decidir libremente qué hacer con su dinero. En muchos kibutz existen hoy altos impuestos reglamentados por cláusulas aún muy socialistas. Existe un fondo de ayuda mutua para cumplir con la obligación de responder por cada miembro. Yo creo que una de las grandes conclusiones, o la más importante, es que el movimiento kibutziano ha probado que el sistema colectivista es económicamente sostenible. Los kibutzim han logrado impactar en la sociedad israelí de una forma desproporcionada. Han creado las fronteras con los países vecinos con los cuales hay un estado de guerra casi constante durante más de 100 años. Y han producido también la agricultura más avanzada del mundo en lo que se refiere a productividad, originalidad y sistemas de irrigación. Los kibbutzim también han sabido aplicar y desarrollar la tecnología informativa de una forma excelente, y esta se exporta a todos los lugares del mundo. Los kibbutzim, por supuesto, que han contribuido desproporcionalmente a la población en la cantidad de dirigentes nacionales, líderes militares, políticos, científicos, poetas, escritores, artistas, aviadores, deportistas, que nacieron o crecieron en los kibutz. A continuación, y para finalizar, les quiero mostrar cómo se cosechan una de las variedades de dátiles en Grofit, y otro video de la comercializadora utilizado para promover las ventas en el exterior, en el cual se detalla todo el proceso de dátiles en Israel. Muchísimas gracias por su atención.